El día de hoy contamos con la presencia del profesor Iván Cipirán, profesor de algoritmia en estos últimos 2 años y profesor de computación gráfica. Profesor, usted se dedica ahora a este tema de computación gráfica, que también se conoce como visión computacional. ¿Podría contarnos a qué se dedica más, aparte de la docencia en la universidad? Sí, bueno, yo tengo a cargo el curso ahora de computación visual en la maestría. Este curso trata de cubrir estos temas justamente de computación gráfica y visión computacional, pero además de eso, principalmente mi labor aquí en la universidad es hacer investigación. Yo tengo un puesto de investigador a cargo del departamento de ingeniería, y en donde principalmente las tareas que realizo son hacer investigación en proyectos, asesorar tesis de maestría y tesis de pregrado, y a su vez también coordinar algunos esfuerzos de extensión que tienen que ver con, por ejemplo, cómo brindar conocimiento a la sociedad acerca de temas de inteligencia artificial y cosas por el estilo, a través de diplomados, de cursos de especialización, ¿no? Entonces, bajo todo ese rubro es donde yo estoy actualmente trabajando en la universidad. Y para los que no conocemos mucho qué es visión computacional o computación gráfica, ¿podría explicarnos brevemente de qué trata, qué cosa es visión computacional? Bien, son dos áreas completamente distintas pero relacionadas, ¿no? Visión computacional tiene que ver con el área de conocimiento que busca crear algoritmos que puedan darle la capacidad de percibir a un computador. Por percibir me refiero a que un computador sea capaz de entender estímulos externos. Okay. Y eso significa, por ejemplo, que esos estímulos externos pueden venir de cámaras, pueden venir de dispositivos, pueden venir de diferentes otros sensores. Entonces, la idea es cómo dotar al computador de la capacidad de que pueda comprender esta información y pueda tener ciertas capacidades cognitivas. Por otro lado, el área de computación gráfica lo que trata es acerca de cómo uno puede crear imágenes fotorrealistas desde descripciones computacionales. Es una forma en cómo uno crea mundos virtuales, por ejemplo, y cómo tú haces que estos algoritmos sean capaces de poder generar la mejor información y de la forma más eficientemente posible para hacer despliegues, visualizaciones. Y una representación de la... Una representación de un mundo abstracto, ¿no? Eso. Y un especialista bueno, computación gráfica, ya siendo más específicos, ¿a qué termina dedicándose? Ahora estamos viendo toda una revolución del campo de la computación en general, y computación gráfica ha venido siendo durante los últimos 20 años un campo de estudio que ha madurado bastante rápido. ¿En dónde pueden desempeñarse especialistas de este campo? En realidad hay digamos así, una oferta bastante variada. Una de ellas es desarrollo de videojuegos, por ejemplo. Otra forma de desempeñarse en esto es a través de visualización de la información. Es algo que está ya un poco más metido dentro del tema de data analytics y ciencia de datos, ¿no? Uno también puede terminar, por ejemplo, construyendo software de efectos especiales, animaciones, entretenimiento, ¿no? Todas estas áreas son industrias que están moviendo mucho dinero en el extranjero. Aquí en Perú probablemente todavía no hacemos tanto de eso. No despega todavía. No tenemos tal vez la masa crítica suficiente como para poder hacer una industria de ese tipo. Ajá. Pero yo creo que con el paso del tiempo eso va a ser algo en lo que podamos desempeñarnos también, ¿no? Han habido ciertas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, de estudios de producción que hacen animaciones computarizadas, que hacen efectos especiales, pero todavía para estar al nivel de las industrias que mueven el mercado a nivel mundial necesitamos tener mucha más base, mucho más conocimiento, entonces necesitamos hacer muchas más cosas también, ¿no? Es algo que creo que estamos haciendo de a pocos y estamos logrando también paulatinamente, ¿no? Iría en crecimiento, entonces quizás aquí todavía no tan desarrollada. Va en crecimiento, yo creo, ahora con la inmersión de estos equipos computacionales que están liderando el mercado. Nvidia, por ejemplo, es una empresa que está fabricando ahora tarjetas gráficas. Todo el mundo utiliza las tarjetas gráficas para diferentes tareas, y una de las últimas
innovaciones que está presentando NVIDIA es justamente una tarjeta de video, por ejemplo, que nos permite hacer renderizado de animaciones de alta calidad en tiempo real, ¿no? Entonces, eso va a traer como consecuencia que yo creo que en un futuro no muy lejano, cercano incluso, muchas industrias, incluso en el Perú, van a adquirir estos equipos y van a poder hacer cosas que antes era muy caro hacer, claro, y que ahora va a estar a un precio más asequible, ¿no? Bueno, más accesible para quizás la industria que se vaya a formar acá en el Perú. Sí, sí, claro, y además de eso, para tratar de solucionar problemas que son más específicos del país, ¿no? Se llega a asociar un poco el hecho de que se esté tratando un poco de computación gráfica, visión computacional, ciencias de la computación, se asocia mucho a lo que es investigación. ¿Es cierto que quizás quienes se terminen especializando en este tema terminen siendo investigadores solamente, o es que hay un abanico de posibilidades más aparte de la investigación? Eso ha venido pasando aquí en el país. O sea, en el Perú, lastimablemente, las tendencias tecnológicas demoran un tanto en llegar. Sin embargo, si nosotros comenzamos a mirar a nuestros vecinos, Brasil ya hace software, o sea, Brasil ya tiene industria de visión computacional, industria de computación gráfica. Chile ha empezado con esos esfuerzos también. Entonces, en algún momento nos va a tocar. O sea, en algún momento va a tocar que la industria peruana también comience a desarrollar productos que tienen que ver con percepción, que tienen que ver con visualización, que tienen que ver con todas estas áreas de investigación. Y eso además trae como consecuencia de que abres mercado en estas áreas de conocimiento, ya no solamente para hacer investigación, sino también para desarrollar aplicaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente que está haciendo investigación están yéndose a las industrias a hacer tecnología. Esa va a ser una tendencia ahora. O sea, la gente que está mejor preparada son aquellos que están en la posibilidad de resolver problemas difíciles. Entonces, muchos académicos en Estados Unidos están migrando a la industria, en donde ya no hacen netamente investigación, sino que además están haciendo desarrollo. Y eso lo podemos ver ahora en productos como los celulares, por ejemplo, las aplicaciones de inteligencia artificial, el mismo reconocedor de rostros de Facebook. Hay muchísima gente trabajando en eso que, además de hacer investigación, están desarrollando tecnología. ¿Y qué tipo de tecnología terminan desarrollando? Ya mencioné algunas, como digamos el reconocedor facial de Facebook, pero quizás nosotros no tenemos no reconocemos tan rápidamente las aplicaciones de la computación gráfica en la vida cotidiana. O sea, ¿qué aplicaciones encontramos de esta especialización? Lo que pasa es que nosotros cuando vemos el funcionamiento de Facebook, por ejemplo, como una red social, en realidad lo que estamos viendo es el producto de muchos algoritmos que están produciendo información para alguna finalidad, ¿no? El reconocedor de rostros, por ejemplo, en Facebook, si bien es cierto, tú subes una fotografía tuya con tus amigos, el reconocedor está trabajando en background y está reconociendo quiénes son las personas que están en esa fotografía, principalmente para extraer información acerca de con quién te estás reuniendo, cuándo lo estás haciendo, con qué frecuencia lo haces, y eso, porque esa información sirve para que Facebook pueda prepararte información de publicidad, para que Facebook pueda darte algunos hints, para que Facebook pueda mostrarte los comentarios de las personas con las que más interactúas, y ya no es solamente a nivel de texto, sino a nivel de fotografías, a nivel de toda esa información. Nosotros no lo estamos viendo, pero esos algoritmos están funcionando, y funcionan todo el tiempo, diríamos, tras bambalinas, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Sin que nos demos cuenta, sí. Lo mismo está pasando con otras áreas. En computación gráfica, por ejemplo, ahora es un hecho que prácticamente el 80% de una producción de una película son efectos especiales realizados en un computador. Y ahora los actores ya no actúan más, sino que los actores en realidad lo que están haciendo es simulando actuaciones, porque luego toda la demás escena, todos los efectos, todos se ponen en postproducción por medio de un computador. Claro, lo que está de moda ahorita quizás es Avengers, por ejemplo, o Game of Thrones, en los que participa mucho lo que es CGI, digamos, ¿no? Imágenes generadas por computador. Sí, sí, ¿no? De hecho es ahora la tendencia, o sea, te cuesta mucho menos elaborar en postproducción utilizando un algoritmo una explosión que hacer la explosión en sí misma. Entonces es una tendencia y nosotros, o sea, la vemos, estamos acostumbrados a ver ese tipo de material en cinematografía. Sin embargo,
probablemente el grueso de la gente no es consciente de que detrás de eso hay gente que estudió computación y que están haciendo esos algoritmos para que tú puedas mirar eso y puedas decir, oh, o sea, qué maravilla, o sea, y te la crees incluso, ¿no? Te crees que esos efectos que estás viendo son reales porque se ha estudiado mucho en computación gráfica cómo añadir realismo, cómo simular procesos físicos, cómo simular el comportamiento de diferentes tipos de elementos físicos y químicos. O sea, todo eso es parte de la investigación que ahora termina volcándose al desarrollo y, bueno, en este caso al entretenimiento, ¿no? Y ahora, en lo que es ya más acerca de usted, ¿cómo es que se ha desenvuelto usted en esta área de especialización en computación gráfica? Bueno, yo vengo trabajando en estas dos áreas en realidad, ¿no? Tanto en visión como en computación gráfica desde el año 2004 aproximadamente, cuando yo hice una tesis para mi titulación en donde investigamos un método de segmentación de imágenes utilizando unas herramientas, digamos, matemáticas para hacer eso, ¿no? Y bueno, esto surgió como un interés particular por hacer procesamiento de imágenes, ¿no? Fueron unos profesores en la universidad que prácticamente digamos así, me mostraron este campo de conocimiento y me interesó bastante, ¿no? Después, ya en el año 2009, yo salí al extranjero a hacer un doctorado. Y haciendo el doctorado es cuando encuentro un área de especialización en particular que tenía que ver con la conjunción entre ambas cosas, entre computación gráfica y visión computacional. Este campo de investigación se llama procesamiento geométrico. Y era un campo nuevo, o sea, en el año 2009 era un campo que estaban haciendo tal vez un año antes, no mucho, y sin embargo tenía había muchas cosas por hacer, muchos problemas interesantes que resolver. Y ahí empieza mi carrera, digámoslo así, ya como investigador profesional, ¿no? En donde principalmente me he metido siempre en esa área, en el área de procesamiento geométrico, tratando de hacer la conjunción entre ambas cosas y tratando de encontrar y de tomar lo mejor de cada campo de investigación para solucionar problemas específicos del área, ¿no? El campo de procesamiento geométrico básicamente tiene que ver con cómo tú haces que el computador comprenda información percibida desde sensores que te dan información de estructura tridimensional. Entonces, por ejemplo, ya no tenemos una cámara que solo toma imágenes y videos, sino que es una cámara que además toma la profundidad a donde se encuentran los objetos. Entonces ya hay más información acerca de la estructura de la escena, ¿no? Y como ahora es nueva información esta, entonces hay que procesarla de diferente manera. Ya no se procesa como una imagen, hay que procesarla como formas geométricas, hay que procesarla utilizando algoritmos de geometría y un poco que ahí ya la cosa es como es un campo que tiene un punto específico en donde ni la visión computacional tradicional ni la computación gráfica hacen, ¿no? Sino que es algo más enfocado y más especializado. Y seguramente usted ha tenido que relacionarse con otras especialidades quizás que requieran de estas herramientas. A mí se me ocurre, por ejemplo, que quizás pueda ser aplicable en ingeniería civil sí. o quizás en otros campos. Sí, claro que sí. Una de las aplicaciones que tiene el procesamiento geométrico es cómo tú analizas grandes colecciones, por ejemplo, de base de datos CAD, ¿no? ¿Qué tipo de base de datos son esos? ¿No? La base de datos CAD es una base de datos en donde principalmente la unidad mínima de información es un objeto representando por ejemplo, no sé, una parte mecánica, ¿no? Que tiene una representación especial, que tiene una forma de almacenar especial y que tiene una forma de visualizar especial. Entonces, y hay bases de datos que tienen millones de objetos CAD, por ejemplo, ¿no? Aplicaciones de estas puedes verlas en AutoCAD, ¿no? AutoCAD está innovando bastante en esto y otras herramientas como por ejemplo de sistemas de información geográfica también, ¿no? En donde también se hacen este tipo de análisis. Otra de las aplicaciones que a nosotros nos ha gustado bastante y es en la cual estamos trabajando es cómo haces el análisis de objetos arqueológicos para que puedas mejorar la forma en cómo se hace el trabajo con ellos.
¿no? Por ejemplo, repararlos, por ejemplo, ponerlos en valor, o hacer reconstrucciones, ¿no? También, ¿no? Nosotros estamos haciendo un trabajo en donde buscamos que el computador sea capaz de extraer estructura desde objetos tridimensionales para permitir su reconstrucción, por ejemplo. ¿Ha tenido algún trabajo con esto último que usted acaba de mencionar? Sí, he tenido un proyecto que terminó hace pocos meses, en donde utilizábamos este campo de estudio para hacer reconstrucción de objetos arqueológicos. Trabajamos de la mano con Museo Larco para hacer esto, y ahora tenemos un nuevo proyecto que acaba de empezar, en donde lo que queremos hacer es ir un poco más allá y tratar de explorar algoritmos de inteligencia artificial para extraer estructura desde objetos tridimensionales, ¿no? Tratando de resolver el mismo problema de cómo nosotros podemos mejorar la forma en cómo se recomponen y se reparan objetos arqueológicos, ¿no? Según la base de datos Scopus, bueno, más que nada se dedica a recopilar citaciones y resúmenes de investigadores. Usted llega a acumular 31 publicaciones y 555 citaciones o artículos donde lo han citado. ¿Cómo es que usted ha logrado alcanzar estos números, tomando en cuenta que es uno de los profesores que más aporta a esta base de datos? ¿Y cómo es que usted está tomando estos resultados? Bien, bueno, primero cuando tú haces investigación, no estás pensando probablemente en si te van a citar o no, o si el trabajo, o sea, uno no está pensando en eso como un resultado de la investigación. Claro. Generalmente eso es parte de la consecuencia de un trabajo de investigación. Cuando yo empezaba a hacer mi doctorado, afortunadamente tuve un profesor asesor de mi doctorado que fue quien me dio las pautas de cómo uno tiene que hacer investigación. Y él me decía algo muy, muy importante. Me decía, si tú escoges un área de investigación, por ejemplo, visión computacional en mi caso, si tú escoges esa área, tú lo que tienes que hacer para hacer buena investigación en esa área es identificar cuáles son los problemas más difíciles. Porque una vez que tú identifiques cuáles son los problemas más difíciles, que van a ser los más importantes de resolver en el área, entonces, cuando tú trates de resolver esos problemas, quiere decir entonces que estás tratando de solucionar el problema para muchos y con mucha relevancia. Eso ha sucedido. Cuando yo traté de orientar mi investigación, traté de orientarla hacia temas de investigación, hacia tópicos en particular que eran relevantes en el momento en el que las desarrollé. Eso trajo como consecuencia de que, sin quererlo, cuando escribes un artículo, ese artículo resulta que es de mucho interés de muchas personas porque estás tratando de resolver un problema complicado, un problema relevante, un problema que es importante. Uno puede notar fácilmente que de toda esa lista de citaciones que recoge Scopus, obviamente hay casi la mitad de citaciones pertenecen al trabajo que hice en mi doctorado, que tiene que ver con nuevas formas de cómo extraer información desde representaciones tridimensionales, ¿no? Entonces, es básicamente el resultado de hacer investigación en problemas que son importantes, en problemas que son difíciles en el área y en problemas que son de un interés en particular para la comunidad, ¿no? Ahora, ¿cómo tomar esos números? Hay que tomarlos con motivación, ¿no? A mí lo que me motiva a seguir trabajando en el área es que tanto las investigaciones como los resultados que publicamos siguen siendo de interés no solamente para la parte científica, sino ahora también para la parte aplicativa, ¿no? Veo cómo hay gente, por ejemplo, que está empezando a utilizar algunas de las cosas que nosotros hemos propuesto hace algunos años atrás en algoritmos de análisis o procesamiento de objetos 3D para escáneres 3D, para la industria, ¿no? Entonces, es una forma de cómo uno puede aportar ya no solamente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista aplicativo, ¿no? Seguimos en esa onda, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ya ahora estamos trabajando con tesistas, yo lo que trato es de inculcarles a ellos también esto, la importancia de no centrarnos en el resultado y en el producto, sino centrarnos en resolver un problema que sea un problema interesante de resolver.
¿no? Y con los alumnos tesistas tratamos de enfocarnos en eso y tratamos de ceñirnos también a ese esquema de trabajo que yo creo que a la larga está dando frutos porque hemos comenzado a publicar con alumnos de tesistas. O sea, mis alumnos tesistas empiezan a publicar y eso es bueno porque no solamente les abre a ellos la posibilidad ahora de trabajar también en investigación, sino además de eso también les está abriendo las puertas para que ellos puedan salir al extranjero. Este último mes hemos sido testigos de uno de los acontecimientos científicos más grandes que quizás esté relacionado a computación gráfica y visión computacional, que fue la representación gráfica por primera vez de un agujero negro, que ha sido un proyecto liderado por Katie Bullman y bueno, que ha traído pues básicamente no sé, una sorpresa en toda la comunidad, ¿no? por este gran esfuerzo. Ahora, este tipo de proyectos, o este proyecto en sí, ¿qué esfuerzos implica en el desarrollo? Bien, este hallazgo ha sido un trabajo de investigación de mucha gente durante alrededor de 3 años aproximadamente, y ha significado un esfuerzo significativo porque de primera mano lo que se necesitaba era obtener datos. Ajá. Y para obtener datos a esa escala de un objeto que está muy lejos de la Tierra, la única forma de obtener datos que valgan la pena era unir esfuerzos de diferentes sensores, de diferentes observatorios a nivel mundial, que lo que hicieron fue, o sea, una tarea encomiable, ¿no? ¿Cómo hacer para coordinar casi 10 observatorios que estén apuntando todos al mismo tiempo durante una misma fracción de tiempo, tratando de obtener toda la data posible, ¿no? Para empezar, eso fue como el origen significativo de todo. Sin embargo, toda esa data que ha significado, hemos visto en las fotografías cómo pues hay una cantidad tremenda de discos duros, la única forma como se ha podido trasladar esa información de un lugar a otro geográficamente. Toda esa data, pese a que es muchísima data de sensores, es una data que cuando tú la utilizas para tratar de obtener una primera imagen, la imagen original que se obtiene de esa data es una imagen que es ruidosa, es una imagen que es de muy baja calidad y es una imagen que no te permite ver sino algo como un primer bosquejo de lo que sería el agujero negro. O sea, solamente con eso no sería lo que hemos visto. Solamente con eso, o sea, solamente obteniendo la información de los observatorios, lo que se obtiene es una imagen de muy baja calidad, y eso, con errores, probablemente, ¿no? El reto ahí fue cómo tú puedes utilizar esa imagen que has obtenido desde los observatorios, desde los telescopios, cómo esa imagen la puedes mejorar para que tú puedas observar en mejor calidad la fotografía de un agujero negro. Ahí es donde entró Katie Bullman a trabajar con visión computacional, con un algoritmo bastante especializado que lo que trata de hacer es cómo tú extraes información desde otras imágenes, cómo extraes información desde otros tipos de datos para tratar de mejorar la imagen que tú tienes. Eso se hace obviamente a través de un algoritmo de visión que en la forma como lo hicieron en este equipo, en el MIT, fue que tomaron un dataset de todas las imágenes que se puedan obtener del internet, o sea, era un dataset gigantesco de imágenes, y lo que hicieron fue extraer pequeños pedacitos de esas imágenes. Esos pequeños pedacitos de esas imágenes en realidad son componentes o pequeños componentes que van formando imágenes más grandes, ¿no? Si tú tienes una fotografía, por ejemplo, de un rostro, tú puedes extraer pequeños parches o pequeños pedacitos de esa imagen y cuando tú la compones tienes la imagen de un rostro. Lo que esperaba ella con el algoritmo que propuso fue cómo nosotros podemos combinar la información de todos esos trillones de parches que lograron sacar para tratar de unirlos en la imagen de baja resolución del agujero negro, tratando de mejorar la resolución pero manteniendo el contenido original de la imagen del agujero negro. Ellos utilizaron unos algoritmos
que se suelen llamar algoritmos de aprendizaje de diccionarios y algoritmos de recomposición de imágenes. Y lo que ellos se dieron cuenta fue que, sin importar qué tipo de imágenes tú utilizabas para hacer esta tarea, tú siempre obtenías el mismo resultado. Lo que daba como consecuencia que tu algoritmo no estaba sesgado al tipo de información que tú utilizabas. Tú podías utilizar imágenes, por ejemplo, imágenes de paisajes, ¿no? Y lo que obtenías era una imagen del agujero negro en alta resolución. Podías utilizar imágenes de rostros y veías la misma imagen en alta resolución. Podías utilizar imágenes incluso de simulaciones de agujeros negros, utilizando física, y obtenías la misma imagen de resolución. La conclusión a la que llegaron ellos fue que su algoritmo de optimización, sin importar cuál era la colección completa de imágenes para hacer esta recomposición, ellos obtenían la imagen de alta resolución del agujero negro. Por lo tanto, era una imagen que tú podías mostrar al mundo y decir con mucha confianza: esta es la imagen del agujero negro en alta resolución, ¿no? ¿Qué se utilizaron? Se utilizaron, para hacer ese algoritmo de recomposición, se utilizó una capacidad de cómputo tremenda, porque había que lidiar con este problema de Big Data a nivel de imágenes, ¿no? Cómo extraer información de estos pequeños parches para recomponer la imagen final. Fue un reto bastante grande y afortunadamente ha sido también una catapulta para el área de visión computacional, porque te permite a ti saber que puedes hacer cosas como esas, que es un hallazgo muy importante, porque el hallazgo del agujero negro de la imagen te va a permitir saber y corroborar teorías físicas que hasta ahora solamente eran eso, teorías, ¿no? Es decir, estás ayudando más allá que a la física, a la humanidad, para conocer cuál es su composición y por qué no de repente buscar más hallazgos científicos más adelante. Escapa ya entonces, escapa más allá del alcance solamente de lo que es computación o ingeniería para, digamos, hacer una contribución aún más grande a otras quizás especialidades. Sí, claro que sí. Yo estoy convencido que la computación en algún momento va a dejar de ser un área más de conocimiento y va a pasar a ser un área transversal en donde todo el mundo utiliza una computadora ahora. Y entonces, en algún momento la computación va a ser útil para todos los aspectos humanos. O sea, que pasan desde hacer esto como un hallazgo físico, científico, hasta, por ejemplo, mejorar la forma en cómo se diagnostican enfermedades, hasta, por ejemplo, permitir que podamos nosotros visualizar realidades a las cuales no tenemos acceso, pero que podemos hacerlas ahora a través de este tipo de mecanismos y de tecnologías. Es decir, la computación va a estar metida en algún momento en todo, ¿no? Ya lo está ahora, ¿no? En nuestros celulares. O sea, nuestros celulares son pequeñas máquinas, pequeños computadores que están haciendo muchas veces muchas cosas por nosotros. O sea, esa realidad se va a magnificar aún más, ¿no? No solamente en visión computacional, sino yo creo que en todas las áreas de la computación va a haber una catapulta, como dije, ¿no? Va a ser una catapulta para que todas estas tecnologías puedan seguir avanzando en el ámbito social y en aplicaciones, ¿no? Yendo justamente por ese camino, entonces, ¿qué retos tiene ahora la computación gráfica y visión computacional a futuro? ¿Qué es lo que le espera a estas especializaciones? Justamente como la computación en general va a pasar a ser un aspecto importante de nuestras vidas, se necesita siempre buscar la mejor forma en cómo nosotros manejamos ese recurso computacional. Y buscar esa mejor forma significa investigar mejores algoritmos, mejorar los procesos que nosotros realizamos con esos algoritmos. En el campo de visión computacional, por ejemplo, ahora con la aparición de Deep Learning, ha habido toda una revolución en el campo, porque se están haciendo tareas que antes parecían complicadas, se están haciendo ahora de manera muy fácil y de manera muy eficiente. Entonces ahora podemos tener cámaras en drones, por ejemplo, que hacen tareas de reconocimiento online. O sea, antes no se podía hacer eso, ¿no? Yo creo que el gran reto ahora en el campo de visión computacional está en los dispositivos embedidos. El futuro de la visión computacional está cómo nosotros creamos algoritmos que quepan en un chip, y que ese chip sea un chip que pueda ser puesto en un dron, puesto en un robot, puesto en un lente, puesto en un celular, y que puedas hacer muchas más cosas de las que haces ahora, ¿no? Que puedas tener
aplicaciones para seguridad, para agricultura, para tráfico, y que todo eso sea en tiempo real. O sea, ese es el futuro de la visión computacional. Por el lado de la computación gráfica, yo creo que el futuro de la computación gráfica está en los computadores masivamente paralelos, que también se van a comenzar a cada vez a achicar más. Va a llegar un momento en el que va a existir un dispositivo que sea tan pequeño como que quepa en tu celular y que te permita a ti, por ejemplo, hacer la visualización de mundos virtuales totalmente realistas en tiempo real, ¿no? No va a pasar mucho para que tengamos los videojuegos tal cual los tenemos en un PlayStation de última generación puestos en un celular. ¿Por qué? Porque el hardware cada vez tiende a reducirse con las mismas capacidades, ¿no? ¿Qué necesitamos ahí? Necesitamos gente que sea capaz de poder crear aplicaciones para esos dispositivos. Necesitamos gente que sea capaz de pensar en formas innovadoras de cómo utilizar esas herramientas y esos dispositivos o esas computadoras. Y para eso es que necesitamos especialistas en visión computacional, especialistas en computación gráfica y de manera más general, especialistas en computación. ¿Y se tiene esa cantidad de especialistas necesaria? ¿O es que aún no estamos desarrollándonos? En el Perú no. En el Perú estamos todavía un poco lentos, ¿no? En la transición, en el cambio. Sin embargo, esto ya a nivel mundial viene pasando hace 40 años, ¿no? O sea, hace 40 años ya la gente venía investigando en cosas de visión computacional y computación gráfica. Y nosotros recién estamos enterándonos un poco de sus aplicaciones. Y nosotros recién nos estamos enterando porque todo está avanzando más rápido en el mundo, y entonces obviamente nos llega a nosotros también, o sea, nos llega a chocar en algún momento esos avances últimos. Claro, tarde o temprano. Tarde o temprano. El problema está en que tenemos que tener la suficiente masa crítica como para poder adoptar esos cambios. Y adoptar esos cambios significa que lo podamos hacer de la manera más eficiente, con gente que sepa lo que está haciendo y con gente que pueda, a partir de ese conocimiento, comenzar a proponer soluciones para nosotros, para la sociedad, ¿no? Todavía estamos un poco lejitos de eso, pero yo creo que en un futuro no muy lejano, estamos hablando de 5 años tal vez, computación va a estar en todos los problemas del país, ¿no? Ya ahora estamos hablando, por ejemplo, de que con el tema de transparencia, por ejemplo, el gobierno maneja mucha cantidad de información y no tenemos especialistas que se encarguen de manejar esa cantidad de información, porque no tenemos, obviamente, el background para poder hacerlo, ¿no? Y todavía cometemos el error de comprar tecnología de afuera, ¿no? O sea, de importar tecnología para esperar que esa tecnología nos solucione los problemas, cuando en realidad nosotros tenemos problemas tan particulares, tan específicos, que tenemos que solucionarlos nosotros. ¿Y qué podemos hacer nosotros como estudiantes que estamos interesados en seguir en estas áreas de especialización para comenzar a desempeñarnos ya en esta área? ¿Qué recomendaciones nos puede dar? Bueno, yo creo que lo primero que se tiene que hacer como estudiante de pregrado, que recién está empezando a conocer algunas cosas de nuevas áreas, yo creo que lo principal es conocer el fundamento de tal forma que uno pueda abordar un problema desde el fondo, ¿no? Tratar de solucionar un problema desde la raíz. Eso trae como consecuencia que uno aprenda capacidades, por ejemplo, para solucionar nuevos problemas, por ejemplo, para adaptar problemas a un entorno más específico. Y eso significa, por ejemplo, que se tenga que estudiar algunas cosas básicas de áreas como optimización, de áreas como machine learning, ¿no? Y de repente también tratar de hacer unos primeros pininos en cosas básicas de visión computacional, procesamiento de imágenes probablemente, ¿no? Renderización en el caso de computación gráfica, porque esto trae esto es la base para que uno pueda comprender conceptos más nuevos, conceptos un poco más elaborados, más complicados, ¿no? Que probablemente ya se ven podríamos decir, si quieres, en un área de aplicación, o ya lo podrías ver en una parte cuando tú vas a hacer un posgrado, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que lo principal, por ahora, para un alumno de pregrado es poder entender los conceptos. Si tú comprendes los conceptos y si tú puedes solucionar problemas
problemas básicos, podríamos decirlo, en el área de especialización de visión o de computación gráfica, yo creo que tienes todas las herramientas para que tú puedas luego comenzar a ladrillo construir soluciones que son un poco más elaboradas y que de repente son un poco más especializadas y complejas, ¿no? Uh-huh. Bueno, al menos aquí en la universidad se nos da ciertos cursillos que nos permitirían conocer un poco del tema. Digamos, usted también ha enseñado computación gráfica desde el 2016, me parece, pero digamos que tampoco eso lo es. O sea, uno también puede optar por cursos en línea que también se están dictando respecto a, bueno, Machine Learning, que son los más conocidos. Pero uno ya puede tomar un poco digamos, tomar la iniciativa y buscar por esas herramientas. Definitivamente ahora, cuando uno quiere adentrarse a un área de especialización en particular, ahora existen un sinfín de alternativas online en donde uno puede aprender todo ese contenido y ese background y de especialistas de primera mano. Uno también puede ser autodidacta y tal vez buscar su propia información y tratar de enlazar los conceptos y tratar de estudiar cosas que probablemente de repente en un curso no se brinda, ¿no? Afortunadamente sí, en la carrera de informática tenemos estos cursos de base que nos ayudan a comprender ciertas cosas, ¿no? Aplicaciones, por ejemplo, hay una primera parte en donde es muy básica, pero es muy importante de entender, y luego los cursos selectivos, que son también una forma de cómo ir adentrándose a las áreas de investigación de inteligencia artificial, visión, computación gráfica, ¿no? Yo sí recomiendo muchísimo que los estudiantes busquen la forma de cómo profundizar su conocimiento, ¿no? Profundizarlo más allá de lo que se da en clases. Y además de eso, incluso me animaría yo a pensar de que una forma muy interesante de poder aprender todo esto y de poder ir más allá es tratar de buscar innovar, ¿no? ¿Por qué no de repente tratar de presentar una idea novedosa, una idea diferente y tratar de emprender con esa idea? Yo creo que ahora los estudiantes salen con ese chip de querer cambiar las cosas muy rápido y lo pueden hacer, y yo creo que ese sería también un camino, ¿no? Animarse, ¿no? Animarse por innovar, por emprender, por tener una idea en estos campos y tratar de sacarla adelante y tratar de solucionar algún problema, ¿no? El día de hoy el profesor Iván Cipirán nos contó un poco acerca de visión computacional y computación gráfica. Gracias por ver esta entrevista y nos vemos en una siguiente oportunidad.